Bienvenidos al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Gracias por acompañarnos en este día. Mitad de semana nos encontramos, miércoles, y el tiempo no descansa. 22 justo ya del mes de abril del año 2020, en una emergencia mundial donde el coronavirus, el COVID-19, mantiene casi de rodillas a la humanidad. El Supremo Creador del Universo, donde cada día nosotros elevamos plegarias en busca de una detención de esta enfermedad que en su informe número 45 por parte de la SINAGER da a conocer que ya solo en Honduras cerca de medio centenar de personas confirmadas han fallecido. Recordemos que faltan personas por confirmar, que esto lo corrobora o lo da toda esa fidelidad el laboratorio de virología que nosotros tenemos aquí en el país. Mientras tanto, la cifra de personas infestadas hasta el momento supera el medio millar, o sea, más de 500 personas. Y las personas recuperadas pues van avanzando, van creciendo cada día y ya va cerca de las 2 decenas. Sin embargo, es importante destacar que las medidas se mantienen por parte del gobierno de la República. Mantenerse en casa, el aislamiento también, y tomar las medidas de prevención. La utilización de los tapabocas o las mascarillas, las caretas, los lentes, los guantes, al igual que lavarse las manos si usted permanece en casa por lo menos cada hora. Y si usted va a salir, hacerse acompañar de una gel elaborada a base de alcohol a un 70%. Avanzamos nosotros a la curva, porque ¿qué es la curva? Porque todo el mundo se pregunta, ¿verdad? De acuerdo a esta gráfica de la campaña de Glenn, entonces avanzamos hacia esa curva, que es lo que muchos hondureños aspiramos. Vamos hacia ahí en cuánto tiempo, de acuerdo a la proyección, pero esto dependerá mucho también al comportamiento de nosotros que tomemos en base a la formalidad, responsabilidad y educación a estas medidas de prevención declaradas por parte del gobierno con el propósito de evitar mayor cantidad de infecciones, de contagios, producto de esta enfermedad. ¿Quién mejor para profundizar sobre el tema que estaremos abordando hoy que el doctor Henry Andino, especialista en enfermedades tropicales y especialista en sistemas de salud, al igual que políticas públicas de salud? Un placer, un gusto tenerle nuevamente, doctor Andino, acá. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Siempre es bueno e importante tener un poco de información, actualizar qué es lo que está ocurriendo. En algún momento la gente comienza a fatigarse de todo lo que estamos hablando. Yo recién estoy recordando cuando empezamos a conversar aquí, sí, antes de que todo esto tuviera los desenlaces que hemos venido hablando. Incluso antes de que llegara el paciente cero, doctor. Recuerdo muy bien eso, estuvimos acá. Y ese fue un evento que mucha gente esperaba, de alguna manera mórbidamente expectante, pero que al final ocurre, ¿no? Ocurrió y hoy ya estamos en 36 días después de haber tenido eso como un evento inicial. Y creo que las cosas no han salido como esperábamos, pero sin duda
a ningún país, por mucho que se pudo haber preparado, las cosas no le salieron como esperaban. El ejemplo más, creo que de mayor capacidad de señalar es el caso de Estados Unidos, donde eventualmente esta epidemia en su primer mes ha estado fuera de las expectativas que ellos mismos habían tomado. En general, nosotros aquí lo dijimos en ese tiempo, Estados Unidos siempre aporta el mayor número de muertes en este tipo de pandemias y estamos viendo que el comportamiento es igual. Pero si tenemos que ser justos y colocarnos en el ambiente y en el momento del tiempo que estamos viviendo de la pandemia, le comentaba que el día 14 fuimos invitados a una teleconferencia con la directora de la OPS, la francesa doctora Etienne, quien comenzó su discurso diciendo: América Latina todavía no han vivido las consecuencias severas de la pandemia. Y uno hace 10 días casi escuchar eso y entender que lo que estamos viviendo aún no es el golpe severo que esta pandemia nos puede asestar, pero ya estamos viendo las repercusiones de lo grave que es, ¿no? Y hemos visto cómo las personas, de alguna forma, como lo dijimos acá, lo obvio se obvia, han estado renuentes a las medidas que realmente salvan vidas, ¿no? El quédate en casa, la gente lo ha tomado como una medida adicional. El lavado de manos lo han obviado, la protección con mascarilla mucho más. Y yo creo que eso nos va a pasar una factura y nos está pasando una factura ya mismo, que en las próximas semanas lo vamos a ver claramente expresado en números, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de que lo que está ocurriendo en Cortés no es un evento extraordinario, es un evento particular y eso lo tenemos que ver así, por causa de que lo extraordinario sería diferente, pero lo particular es lo que estamos pagando. Esa fue una de las ciudades que más reticencia tuvo a las medidas que se tomaron originalmente, ¿no? El distanciamiento social no fue una verdad ahí, y lo decimos no porque sea malo, entendemos que es una ciudad con particularidades diferentes a la nuestra, es económicamente muy activa en función de que hay una población activa que viaja muchísimo. Los focos de industria no están en un solo lugar, están esparcidos alrededor de todo el centro de San Pedro Sula y ese movimiento lo estamos viendo, ¿no? Si ustedes pudieran ver el mapa de la georreferencia en cuanto a lo que son los barrios y colonias que están colocados en San Pedro Sula, tienen un comportamiento centrípeto, es decir, van del centro hacia la periferia, y eso es particular de una ciudad como esa. La gente también especula diciendo, Tegucigalpa lo estamos haciendo bien, porque acá los casos son muy pocos. Creo que nosotros no hemos entendido que la densidad de población que existe en San Pedro Sula y la que existe en Tegucigalpa es muy diferente. San Pedro tiene menos población que Tegucigalpa y en un marco territorial más pequeño que Tegucigalpa. Tegucigalpa tiene muchísima más población, una densidad mayor de población, pero una fragmentación más amplia porque Tegucigalpa es casi 1,5 veces más grande que San Pedro Sula. Nosotros con seguridad tenemos muchos casos en Tegucigalpa. No porque querramos decir que necesitamos tener casos, sino porque el comportamiento de una pandemia y especialmente el comportamiento de las infecciones virales transcurre de esa forma. Se transmite domésticamente y se transmite de persona a persona. Y la forma en cómo hemos salido a la calle en Tegucigalpa nos dice a nosotros con garantía de que algunas personas están por ahí infectadas y que no hemos podido acercarnos en una vigilancia epidemiológica adecuada por la razón de que el movimiento y la amplitud de la ciudad no lo va a permitir. Además hemos puesto una atención particular al tema de Cortés, que tiene lógica, por supuesto, ¿no? Donde el 78% de los casos está ahí y el 56% de la mortalidad está ahí. Entonces, obviamente tenemos eventualmente que poner atención a esa ciudad. El resto también, ¿no? También la gente me ha preguntado, qué bueno que hay departamentos que no tienen casos, 7 departamentos del país no tienen casos. Yo creo que es positivo que no tengan casos,
pero tampoco es de confiarse que no tengan casos, ¿no? La movilidad fuera del contexto en el que epidemiológicamente lo hemos descrito representa un riesgo. La doctora Etienne lo decía el 14, si las autoridades deciden levantar la cuarentena demasiado pronto, vamos a tener una segunda oleada con mayor fuerza, mayor virulencia y quizás con índices de letalidad mayores de lo que hemos tenido ahora. El caso lo estamos viendo en China, donde hay una segunda oleada y que no necesariamente es en Wuhan donde se originó, sino es una oleada en el norte y en el centro de ese país donde la gente está teniendo de nuevo casos positivos de COVID-19. Entonces tenemos que estar atentos en lo que estamos haciendo, muy atentos en lo que vamos a hacer. Obviamente hay mucho que definir acá, necesitamos pruebas, todo el mundo quiere pruebas, eventualmente necesitamos pruebas. La OPS ha enviado a todos los países latinoamericanos un promedio de 535,000 pruebas repartidas. Son insuficientes, entendiendo que somos más de 260 millones de latinos viviendo en la región latinoamericana. Solo en Centroamérica tenemos, y Panamá tenemos 70 millones, entonces la capacidad de las pruebas es poca. Y ellos hablan de que a finales de abril van a haber repartido 1,5 millones de mayor cantidad de pruebas. Eso a nosotros nos despierta la intencionalidad de entender que las pruebas son un punto valioso, porque no son muchas, porque no son abundantes. Y tenemos la lógica de que a través de las pruebas podemos contener el contagio, probablemente sí, siempre y cuando las pruebas sean colocadas con lógica y con un protocolo adecuado, que esté sustentado por una vigilancia epidemiológica activa que va detrás de los casos y no que espera los casos, para que esto pueda tener un efecto de detención del contagio. Quizás en estas próximas 2 semanas esas pruebas sean vitales. Y cuando digo vitales es porque la única forma de enfrentar la pandemia en este momento es haciendo las pruebas, es ejecutando pruebas, no a diestra y siniestra, como hay mucha gente que cree que hay que poner un coche y que se hacen pruebas gratis y la gente ir voluntariamente a hacer pruebas. Ese es un cuidado que creo que el gobierno debe tener a la hora de autorizar a los laboratorios privados para hacer este tipo de pruebas. En general, hoy día una prueba en Estados Unidos puede llegar a costar $75. No me imagino cuánto puede llegar a costar una vez que esto se libere para que otros hagan pruebas y en realidad se convierta de nuevo en un negocio como ocurre en muchas cosas de la salud. Pero sí necesitamos pruebas, necesitamos un cerco epidemiológico fortalecido con el término de las pruebas que viene a darle sentido a lo que estamos diciendo y haciendo, ¿no? Las próximas 2 semanas son vitales, le he comentado que son vitales no en el sentido de después de estas 2 semanas no va a pasar nada, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que dentro de estas 2 semanas que van a ocurrir, porque parece que algunos han venido diciendo en las próximas 2, y se van corriendo las 2 semanas. En realidad, en el marco epidemiológico, estamos en una 4ª fase de esta epidemia y en esa 4ª fase estamos en la 8ª semana y la 8ª semana representa epidemiológicamente el marco de un rebrote o de una expansión comunitaria de la infección y probablemente esto nos esté diciendo a nosotros que dentro de estas próximas 2 semanas podamos hacer cálculos reales de los pronósticos que vamos a tener en lo que sigue en el tiempo de la pandemia. La pandemia es impredecible. Les pongo el ejemplo de España, que su primer ministro anunciaba hace 3 días la extensión de una cuarentena mayor cuando ellos esperaban que se iba a liberar a la población para tener una incorporación a la actividad diaria. Pero no es posible si estas cosas no son atendidas, ¿no? Y esta no es una decisión solo de los médicos, porque mucha gente cree que los médicos son los que van a tener que decir cuando la gente vuelve a la normalidad. En el fondo, son muchos de los actores de los que estamos trabajando en esta pandemia que tendríamos que sentarnos, ver y decidir qué es lo que va a ocurrir.
porque también lo que sigue es asegurar a la gente que si va a incorporarse a la vida normal de nuevo, que en realidad ya no va a ser tan normal, va a necesitar adoptar nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de actividad y nuevas formas de relación. Y esas cosas no son nuevas, no son fáciles para nuestra sociedad, no son fáciles. Doctor, significa que tenemos que acostumbrarnos, que le quede muy bien claro a la sociedad hondureña y del mundo, que el 2020 nos vino a cambiar el estilo de vida y que el comportamiento ya no será igual, No. que ya no podremos disfrutar de esos espacios reducidos con cantidades de gente o de esos lugares amplios con grandes cantidades de personas. Definitivamente que esto, como lo decía el presidente anoche, cambió la vida de todos los que estamos aquí, ¿no? El 2020 inauguró con una pandemia indescriptible en algún momento y si usted ve, esta pandemia tiene connotaciones sanitarias, políticas, sociales, que al final de cuentas nos van a definir a nosotros los parámetros que van a ser de las conductas y comportamientos que en el futuro vamos a tener, ¿no? Hay países que han puesto en riesgo su población sencillamente porque sus gobernantes han desestimado el impacto de la pandemia. Voy a poner el ejemplo de Brasil, donde había una verdadera pelea entre el presidente y su ministro de Salud, ¿no? Uno tratando de minimizar los impactos de la pandemia y otro tratando de aclarar esos puntos. Gracias a Dios nosotros aquí tenemos claridad en lo que estamos haciendo. Tenemos un país vecino que nos afecta, aunque no lo queramos aceptar, que no ha tomado ninguna medida parecida a la nuestra. Nos referimos a Nicaragua, donde inclusive las estadísticas nos asustan. A mí la semana pasada me preguntaron, doctor, díganos, ¿cuál es su cálculo a nivel centroamericano para los próximos días? Les digo, no puedo hacer un cálculo a nivel centroamericano, porque hay dos cifras extremas que afectarán la media de nuestro cálculo. Y es Costa Rica, que está haciendo un excepcional trabajo, y Nicaragua, que dice que solo tiene 9 casos y 2 muertos. Entonces, esas dos extremos afectarían un cálculo de una media, ¿no? Entonces, creo que juntos haríamos más fuerza y entenderíamos mejor en la región cómo controlar la pandemia, pero ya ve, tenemos una libertad de criterios alrededor de gobernantes que dicen una cosa y dicen otra. Como el gobernante en Estados Unidos que le echa la culpa a China en lugar de asumir su responsabilidad local, de que si nos mintió o no nos mintió. Hoy día es irrelevante si nos mintieron o no nos mintieron. Lo relevante es lo que estamos haciendo hoy día por la gente nuestra. Y eso es lo que en realidad nos ocupa, ¿no? Entender de que es una pandemia que nos ha costado 40 y pico de vidas en este país. Una ya era suficiente para que fuera una catástrofe, 46 o 45 son muchísimas. Sencillamente porque nosotros mismos nos queremos resistir a entender que tenemos que hacer caso de lo que se nos está pidiendo. Y gracias a Dios no se nos pide nada más que higiene personal, higiene comunitaria y una relación de distanciamiento que no es que va a ser para una eternidad, sino para una seguridad, y aún así nosotros estamos rebeldes, ¿no? Rebeldes. Le comento que en mi vecindario, el día domingo, enfrente de mi casa, había una celebración de cumpleaños y era una fiesta familiar, ¿no? No cabían los coches en la calle. Entonces uno dice, el domingo no se circula, ¿eh? Pero la gente sigue pensando que el Desafía. domingo... Sí, y de nuevo decimos, oímos gente y voces en esta pandemia que son apocalípticos, ¿no? De que nos vamos a morir muchos o que hay 1 millar de muertos por un lado y ese tipo de cosas no nos ayudan a que la gente entienda realmente una sola forma de informarse y tener conocimiento, sino que algunos no lo creen, otros sí lo creen. Ese tipo de cosas hace que desestimemos realmente estas medidas que salvan vidas. La gente no cree que su aporte social de quedarse en casa salve vidas, no lo cree. Porque por primera vez, estando en su casa, usted está ayudando, no lo cree. A la gente le gustaría salir a hacer cosas, ¿no? Pero en realidad no es necesario. Tenemos que hacer lo que se nos ha pedido hacer.
Y es que en este aislamiento, al igual que en esta cuarentena, las personas, muchas de ellas, y muchos de ellos, buscan hasta una manera, cómo poder, una forma de poder salir. Se ha planificado a través de 2 dígitos la salida, no así para el departamento de Cortés, al igual que Lloro, Colón, donde se le está dando un dígito. Así. Doctor, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, ¿considera usted de que es correcto el hecho de que 2 dígitos salgan a la calle pese a la inmadurez que tenemos, a la falta de educación, de responsabilidad, de compromiso con nosotros mismos? Esa es una interrogante. Y la otra, doctor, en el caso de los departamentos que hasta el momento y afortunadamente no han reportado casos, están solicitando la apertura comercial. ¿Considera que debe o, como decía usted, y lo explicaba la señora de la Organización Mundial de la Salud, no es prudente de momento, tenemos que esperar, es mejor esperar y salvar vidas y no aperturar y tener que lamentar? Cuéntenos. Lo que está preguntando usted hoy día es vital, es súper vital, ¿no? La primera pregunta, ella suplica en esa conferencia, en esa teleconferencia, suplica, insistan en el distanciamiento social, insistan, hablen con sus gobiernos para que sean más duros con las medidas de distanciamiento social. La gente no quiere entender que entre menos exposición reciban, más seguros están en sus casas. Le voy a poner esto que está comprobado. La cantidad de virus que la gente respira cuando se contagia de COVID-19 disminuye la posibilidad de que su periodo de enfermedad pueda pasar de leve a moderada, sino que pasa inmediatamente a grave. En el país hemos reportado casos donde la persona al tercer día está en cuidados intensivos y el quinto día ha fallecido. Entonces la gente no debe de tener esa resistencia, no debe de menospreciar el tema del distanciamiento social, las medidas de lavado, el alcohol gel, la mascarilla, porque salvan vidas. Eventualmente las personas, aunque no lo vean en ese momento, el día de mañana, cuando no son parte de las estadísticas, van a entender que no lo fueron por esa sencilla razón. Y la otra cosa que la señora Etienne decía era, no tomen mayor cantidad de riesgos que los necesarios. No abran las casas todavía. No estamos en el momento de abrir ninguna actividad comercial porque no tenemos ningún protocolo de bioseguridad aplicable con disciplina en este país, nosotros mismos, ¿no? Las personas que más saben son los que violentan la mayor cantidad de reglas que usted se pueda imaginar. Aquí decimos, no circule, como bien decía usted, en un dígito, 2 dígitos, y usted va a ver en la calle gente que no tiene nada que hacer, que no tiene los dígitos y está en la calle. ¿Qué hace la policía? Pues la policía no puede estar deteniendo a todo el mundo, revisando a todo el mundo una tarjeta de identidad, por lo cual la gente sale sin ninguna precaución a la calle. Hay cantidad de gente en la calle haciendo no sé qué, pero cantidad increíble. Se lo digo porque yo estoy trabajando sin descanso sábados y domingos. Nosotros salimos para ir al trabajo y nos topamos con una cantidad de gente que dicen, pero si la gente no circula hoy día. Y si circula, entonces uno dice, pues hay una cantidad de salvoconductos impresionante, entonces no es posible, ¿no? Creo que las disciplinas, en este caso, que son disciplinas sociales, van muy marcados a lo que socialmente somos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de los niveles educativos, los relacionamos rápidamente con los niveles sanitarios. Una de las determinantes sociales de la salud se llama la educación. Donde menos educación hay más enfermedad. Donde menos oportunidad de aprendizaje, mayor cantidad de enfermedad. Eso es una lógica que se mantiene en la salud pública. En nuestro país, de cada 10 hondureños, 3 sabe leer y escribir y 7 no.
esta forma de aperturar a la gente hacia la parte comercial no garantiza que estamos saliendo los que debemos, no garantiza que la gente va a seguir un protocolo para cuidarse, no lo garantiza. Entonces uno dice, no sé, yo mismo he estado en situaciones donde colegas nuestros no quieren que su coche sea fumigado. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces? Cuando nos bajamos nos fumigan la ropa, los zapatos, y entramos al hospital, nos colocamos el equipo, y cuando usted menos se acuerda, en media hora hay 2 de nosotros que ya no tienen el equipo puesto, lo tienen la mitad puesto en una mesa, se relajan tanto, salen a fumar, pero bueno, no sé. Entonces nosotros mismos que nos creemos que tenemos un alto nivel educativo, violentamos rápidamente las reglas. Y más bien las personas que bajan en nivel educativo, por temor, adquieren más fácil el conocimiento sobre las reglas. Entonces tenemos una dicotomía de cosas que no nos garantizan que esta ejecutoria correctamente planeada de 2 dígitos se haya respetado, ¿no? No lo vemos reflejado en las calles. Y lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo, en estas 2 semanas que estamos viviendo, la gente va a pasarle una factura lo que está haciendo. La gente dirá, no, no pasa nada. Bueno, pues yo tampoco quiero decir que tenga que pasar, pero la lógica de las pandemias lo dice. La gente se expone, recibe. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo. La gente se está exponiendo sin necesidad. Doctor, la pregunta que todos los hacemos en Honduras, ¿avanzamos hacia esa curva de la campana de Glenn o todavía nos falta mucho recorrido? ¿Apenas estamos a la mitad de la subida o ya comenzamos a hacer el descenso? Cuéntenos. No estamos cerca del descenso, estamos casi a la mitad de la curva. Y la forma en cómo nos hemos ido comportando, más bien ha ido inclinando hacia 90 grados la forma en que la curva se debería comportar. Esta curva debería de inclinarse un poco más a los 45, pero más bien la estamos de forma natural llevándolo a 90 grados. Sí nos preocupa, y creo que antes del programa se lo mencionaba, nos preocupa el tema de que están apareciendo una buena cantidad de casos, aún con el recurso técnico de la prueba limitada. Hemos detectado positivamente una gran cantidad de casos, que eso es una bondad de lo que hemos hecho, pero eso representa entonces un desafío muy fuerte en el tema de qué vamos a hacer en estas próximas 2 semanas para poder implementar las pruebas y que estas pruebas nos puedan dejar un marco más transparente para entender cómo esta curva se va a inclinar y cómo esta curva comenzará a descender, cuándo y dónde. Por supuesto, hemos visto estudios que han hecho la universidad, que ha hecho Transformemos Honduras, donde son alarmantes el número de casos que se pronostican. La universidad pronostica que vamos a tener casi 2 millones de hondureños infectados con COVID-19 a junio. Y Transformemos Honduras está diciendo que vamos a tener casi 3 millones de hondureños en agosto, ¿no? O sea que eso significa que tendríamos un contagio de como el 1000% en los próximos 40 días, porque estamos ya casi estamos en la penúltima semana del mes de abril. Luego claro. vendría mayo, para junio estamos hablando aproximadamente 40, 42 días o 45 días para llegar. Todo este tema que estamos viviendo, piense lo que lo vamos a ver hasta junio. Sí. Este fervor y esta efervescencia de lo que estamos hablando, la gente haciendo cálculos, la mayoría de estos cálculos son matemáticos. Cuando yo vine aquí a este programa, la primera vez le comentaba que nosotros estábamos haciendo, en aquel entonces empezábamos a conformar un método de medición diferente, que es más acercado al panorama epidemiológico. Conseguimos una licencia que se llama Autis 2, que es una licencia de un médico epidemiólogo autista que desarrolló esta aplicación. ¡Qué formidable eso! Sí, y por su autismo es matemáticamente más exacta porque configura 10 variables
en las que cada caso tiene que representar esa variable. Entonces no calcula un número. Es decir, yo estoy infectado, entonces soy un número y me calculan en función de eso. Con el Autis 2, usted tiene que cumplir por lo menos 7 de los 10 requisitos que están en esa parametría. Y una vez que eso se pueda cumplir, entonces se calculan el número de casos que son idénticos y se hace la curva. Se lanza la simulación y le dice tanto, ¿no? En ese Autis 2 nosotros dijimos, para junio vamos a tener 136,000 infectados. Obviamente la gente dice, pues qué desfasados son ustedes porque la universidad dice 2 millones. Ni estoy diciendo que ellos están equivocados ni que yo estoy en lo correcto. Estoy diciendo que la forma en cómo lo medimos y la manera en cómo estamos midiendo, ellos medirán una conducta, yo mido otras 10 conductas. En mi medición calculamos 136,000 casos positivos, ¿no? Ahora, esas dos mediciones no van a ser suficientes si no las acompañamos con la aplicación de pruebas. Porque a pesar de que yo diga que mi método de Autis 2 me va a decir tal número, si esos diagnósticos no se dan, mi número queda en el aire. Lo mismo me pasó en otro programa de televisión cuando yo les dije, la tasa de letalidad va a llegar a 9. No, pero si hasta ahora es a 5, va a llegar a 9. Y ahora vamos a ver que se va a estar moviendo entre 8, 9, 8, 9. Se podrá disparar a 12, pero regresará a 9. Lo que sí no está cambiando, licenciado, y lo mencionamos aquí, es el RO. El RO no está cambiando, el RO está aumentando. Recuerda que aquí lo dijimos, menor de 7 es una epidemia que está bajo un control normal, ¿no?, de los casos y que los estamos buscando epidemiológicamente. Mayor de 8 es algo que ya empieza a salirse de nuestras manos. El cálculo que hicimos hace una semana del RO está en 12 y es preocupante. ¿Por qué, doctor? El RO significa la capacidad de un infectado de infectar a otros. No importa el medio, sino su capacidad, es decir, donde yo lo ponga, él va a poder transmitir la enfermedad a mínimo 12 personas, ¿no? Estuve platicando con colegas en San Pedro Sula y nos contaban el caso de un colega que sale positivo, pero que estuvo en todas las reuniones del comité, muy bien, muy feliz, y asintomático y muy contento, y le hacen la prueba, sale positivo. Entonces usted imagínese la capacidad de infectar o de transmitir y contagiar a todo el circuito de personas con las que se reunió. Inmediatamente se tuvo que hacer pruebas 25 personas. Y hay que tomar en cuenta que la RPR a tiempo real que estamos haciendo, idealmente debe hacerse entre el quinto y séptimo día, cuando uno despierta algún síntoma. Pero si usted es asintomático, le hacen la prueba, le va a salir negativo. Si usted se va a confiar porque una prueba le va a salir negativa, sabe que tenemos una prueba que no es tan específica. Es muy sensible, pero no es muy específica, 80% de especificidad. Y podemos decir, no tengo, pero a los 3 días le vuelvo a hacer la prueba y ya está positivo. El problema es que mucha gente se quiere quedar con el primer resultado y desvirtúa el segundo. No, es que a mí el primero me salió negativo, entonces el segundo está mal. El segundo está bueno, el primero es el que está mal. Estadísticamente en el país, de acuerdo a la población, ¿cuántas personas asintomáticas podríamos tener, doctor? Esa es una de las preguntas más difíciles que nos hemos hecho, porque sobre los asintomáticos no tenemos ningún tipo de control, ningún tipo. ¿Podría ser el principal foco de contagio, de infecciones? En estas 2 semanas ese es nuestro temor. Lo que lograría hacer que los asintomáticos que en algún momento tienen efecto inmunológico lo pueda rescatar la prueba. La prueba le puede decir a uno en una PCR, sí, es positivo, y quedarnos con ese cuadro positivo y autoaislarlo y darle seguimiento. Pero hasta ahí estamos fallando, ¿no? Yo expuse un caso que es relevante de un hondureño ceibeño que vino de Los Ángeles, California, hizo escala en Nueva York, y en Nueva York se juntó con un vuelo de los que se autorizaron de repatriar hondureños, ¿no? Y en ese vuelo venían 25 personas, 5 de ellas estaban altamente sospechosas, y él se relacionó con todos ellos.
Aterrizó en San Pedro Sula, le hicieron el cuestionario, le hicieron todas las medidas que se hacen y se fue para La Ceiba. En La Ceiba se relacionó con todo usted sabe, la gente viene de viaje y todo lo que acostumbramos a hacer los hondureños. 2 semanas después se hizo la prueba, porque se sentía un poco fatigado. Salió positivo. Y 22 días después lo llamaron por teléfono para preguntarle, oiga, ¿qué tal sigue? Eso no es vigilancia epidemiológica. Y eso no es que dependa del sistema, depende de nosotros. Porque los hondureños mentimos en todas las cosas que decimos. No, aquí, si yo digo me van a dejar en cuarentena aquí y a saber, no sé, no voy a decir que estoy bien. Y eso no es justo para nosotros y no es justo para el sistema. Y así hay 2 casos en Ceiba que han estado ahí y que esos solo son un marco de lo que en realidad podemos ver que pueda ocurrir con el resto de personas que aún no se dan cuenta, ¿no? Porque yo me puedo haber relacionado con mucha gente y mi contagio eventualmente después no voy a saber quién me lo dio. Por eso es que no debe desestimarse el distanciamiento social, porque esa es la medida más segura de que a mí nadie me contagie ni yo contagie a nadie. Pero si yo estoy en la calle, yo voy al súper, yo voy a la farmacia, ahora voy al mayoreo y después voy a la ferretería, tengo 12 horas en la calle, particularmente o recibiendo o dando. No, que la mascarilla me protege a mí de los que están afuera, pero yo, si ya lo tengo, por mucha mascarilla que yo me ponga, eventualmente estoy ahí, ¿no? Y entonces tenemos muchas cosas que ir mejorando y entender que estas 2 semanas van a dictar qué es lo que va a pasar con nosotros. Doctor, aquí se habla mucho de la cantidad de pruebas que se deben hacer. De acuerdo a su experiencia, y tomando como marco de referencia de otros países, ¿cuántas pruebas diarias se deben aplicar en el país? ¿O debe tenerse mucho cuidado al momento de realizar todo este tamizaje? Porque de repente, tirar pruebas, como usted lo decía al inicio, a lo loco, tener un carro y que digan se hace prueba y más bien llega un conglomerado de personas porque todo el mundo quiere saber, Claro. o de repente algunas otras personas tienen la sintomatología, pero por miedo se mantienen en casa sabiendo el riesgo y el peligro que están llevando a sus familias. Totalmente de acuerdo. Entendamos que la capacidad de las pruebas es limitada, lo hemos dicho claramente acá. Y si esas pruebas no son practicadas con un soporte epidemiológico muy bien establecido, que significa que el caso es identificado, que el caso es relacionado y se aplica la prueba dirigida, ¿no? Idealmente el número de pruebas debe ser igual al número de casos que yo estoy detectando y percibiendo, ¿no? Ponemos un ejemplo, aunque los agravios comparativos no me gustan, pero lo vamos a tener que poner. Costa Rica hoy día tiene capacidad de ejecutar entre 1.200 y 5.000 pruebas diarias. Nosotros, con dificultad, ejecutamos 600 pruebas semanales. Y digo, no tanto porque tengamos una dificultad a la hora de poner la prueba, sino que no tenemos suficientes y que nuestro laboratorio de virología procura hacer su trabajo, pero entra en una fase de sobrecarga y no nos va a dar los resultados al tiempo que necesitamos, ¿no? Tomando en cuenta que ya vamos a tener uno en San Pedro Sula, estas cosas van a mejorar y que ya se va a contar con el apoyo de los laboratorios privados que van a si hacer o confirmar las pruebas, nos va a ayudar. Era importante, perdón que lo interrumpa, doctor, era importante el hecho de incluir los laboratorios privados, aunque sabemos que la política del laboratorio privado es la confidencialidad, mantener esa confidencialidad de no Nuestra proporcionar los datos del paciente. Sí. Bueno, esa es una regla de oro en la salud. La confidencialidad es un principio inviolable. Es más, nosotros no deberíamos ni siquiera de hablar de casos médicos refiriéndonos algunas veces la gente habla de nombres, nosotros no podemos hablar de nombres, pero eso es vital, ¿no? La confidencialidad. El tema de nuestra capacidad operativa en función de las pruebas es limitado. El que nos auxilie la parte privada es oportuno, siempre y cuando esté reglamentado,
siempre y cuando esté certificado, siempre y cuando obedezca la normativa que nosotros hemos diseñado y definido. Ellos no pueden hacerlo de manera autónoma, si abrimos nuestras puertas y venga la gente como quiera. No, porque entonces corremos el otro riesgo de la moneda, que todo el mundo se está haciendo pruebas y todo el mundo se está confiando porque yo me voy a hacer pruebas y luego entonces todo el mundo quiere salir a la calle, lo que usted nos mencionaba de los municipios que están 0 casos, que dicen, bueno, nosotros no tenemos, volvamos a la actividad normal, pero no tenemos ahora. Sí, abrimos todo y alguien viene, se cuela porque así ocurre y entonces la segunda oleada es más fuerte que la primera y eso está comprobado y por eso la doctora Etienne insistía. Tengan cuidado, insistan en sus gobiernos. No pueden tomar una decisión de abrir prematuramente las puertas porque la segunda oleada golpea mucho más fuerte, ¿no? Y en nuestro caso, ni podríamos imaginar qué tan fuerte nos pudiera golpear. Claro, y eso para el caso hoy, en horas tempranas de la mañana, denunciaba el señor alcalde municipal del municipio de Langue que falleció una persona en San Pedro Sula, obviamente no de COVID, pero la trajeron al municipio a enterrarla a la medianoche. O sea, violentando todos los protocolos establecidos y los retenes. Entonces decía el alcalde, bueno, pero ¿a qué nos estamos exponiendo? Sabemos que viene un grupo de personas de la zona norte del país donde se considera el mayor foco de infección hasta el momento nosotros en el país que tenemos. Y ese ejemplo es increíblemente oportuno que usted mismo lo haya colocado. Esa es la forma en cómo nos comportamos a nivel nacional, la forma en cómo vemos y vencemos la norma, cómo nos saltamos la tranca, cómo desobedecemos lo que nos mentimos. Piden. Y mentimos, desgraciadamente. Y ahí hay otro tema que usted está tocando y que indirectamente nos está afectando, y es la forma en cómo estamos victimizando y criminalizando a las personas que tienen contagio con COVID, ¿no? Municipios que cierran sus puertas para que la gente no regrese a sus casas, personal sanitario que es desechado solo porque está en relación con pacientes con COVID. Realmente es triste que en nuestra sociedad se dé este tipo de cosas porque las personas que están al frente haciendo un servicio público de mucho beneficio, al final son discriminadas por su labor, ¿no? Yo creo que la gente debe de entender claramente que lo que se hace desde el servicio de salud es combatir la enfermedad, es detener el contagio y no son síntomas de propagación ni son objeto de propagación. No son objeto de miedo ni tampoco son personas que intencionalmente pretenden propagar la enfermedad. Mientras en otros lados los aplauden, nosotros los discriminamos y no parece justo, ¿no? Pero eso ocurre, eso ocurre. Contaba un colega nuestro que ya los vecinos se enteraron de que él es doctor porque sale todos los días en un horario y que lo han visto llegar con una ropa diferente y que ya en los coches que se estacionaban cerca del coche de él ya no. Él dice que le ayuda porque sale más rápido de donde vive, pero nos damos cuenta cómo la gente en realidad tiene esa forma discriminativa de ver la relación con, obviamente protegiéndose, no es ninguna maldad, pero no necesitan protegerse de alguien que se está protegiendo claramente. Por supuesto, habrán otras cosas que tenemos que tomar en cuenta en los servicios de salud, pero hoy mismo tenemos que estar bien claros que la gente está haciendo su trabajo, ¿no? Nos preocupa que más de 120 médicos y enfermeras hayan renunciado a su trabajo por el mismo temor, ¿no? El temor de contaminarse, de infectarse y de infectar a su familia. Yo creo que esos temores son normales, ¿no? Son normales y nosotros no es que nos creamos héroes, porque yo sí no creo que los agentes sanitarios deban de creerse héroes. Es más, es una idea con la que luchamos, no somos héroes, nadie es héroe en esto, somos servidores, que es diferente. Los héroes en las películas fallecen y en este caso nosotros no deberíamos de fallecer porque si nosotros salimos del cuadro, ¿quién va a atender a nuestra población? Y eso es algo
que yo les digo, ustedes no son héroes, no tomen un riesgo más allá del que deben, no lo hagan. No, que lo merece el paciente, sí, pero si usted, como en los aviones, no se pone su mascarilla de oxígeno, no puede asistir al otro. Entonces tiene que cuidarse, tiene que guardar esa medida. Yo creo que nosotros, a pesar de que la pandemia nos está pasando una alta factura, tampoco nos vamos a meter en un marco negativo, en un marco apocalíptico de que esto se va a venir abajo, que las cosas van a ser espantosas, pero tampoco vayámonos al otro extremo, ¿no? Donde, pues que el doctor dijo en la televisión que había que... No, estamos diciendo claramente que si obedecemos, seguimos las normas, obedecemos lo que se nos ha pedido, hay una garantía de que yo no voy ni a propagar ni a recibir la enfermedad. Entonces, hagamos esa parte, obedezcamos esa parte, que sin duda es vital en lo que estamos hablando, y con eso nosotros contribuimos muchísimo a que esto, en algún momento, esta curva comience a aplanarse y una vez que se aplane comience a descender. De lo contrario, vamos a tener que seguir pagando una factura muy alta, ¿no? Yo creo que la gente al final entiende que obedeciendo es como vamos a salir adelante. De otra forma, no creo que podamos salir adelante. Bueno, doctor, hemos llegado al final del foro. Hacemos la respectiva sanitización al cierre por cualquier objeto que hayamos nosotros tocado en este momento. Mensaje final, doctor, mientras se realiza la respectiva sanitización. Las próximas 2 semanas son de mucha importancia desde la perspectiva sanitaria y epidemiológica. Yo le pido a la población que entienda que desde el principio lo dijimos en este canal, su seguridad está en sus manos y de verdad que está en sus manos. Quédese en casa, trate de seguir su higiene en manos. También le hemos llamado higiene respiratoria al sencillo acto de colocarnos una mascarilla cuando nos vamos a exponer al ambiente o a la cantidad de personas. Pero por favor, entiendan, no lo obvien. Ustedes en sus casas ayudan a salvar vidas, tanto como lo que hacen los personales de salud en los hospitales. Ustedes ayudan a salvar vidas. Por favor, ayúdennos a salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos compartido con nosotros este día y traernos esos consejos y esa educación que esperamos que le sirva mucho a nuestra población para que de esta manera podamos orientar y educar, que es la única forma que si tenemos esos altos grados de educación, responsabilidad y confianza y amor a sí mismo, podemos revertir esta pandemia. Éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde nosotros cada día abordamos un tema diferente. Bonito día, que Dios le bendiga siempre. Recuerde, mejor hablemos, pero también manténgase en casa y si tiene que salir por una emergencia o una urgencia, pero urgencia que tenga, tome en cuenta todas las medidas de bioseguridad, porque de esta manera usted se estará previniendo de evitar ser infestado. Muchísimas gracias.